En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de la jurista Nuris Hernández Espitia. Ella pues tiene un récord desde el punto de vista de la administración pública. Fue contralora del municipio de Montería, ese bello, capital de ese bello departamento como lo es Córdoba. Un departamento que se lo pelean los costeños y los paisas. Pero bueno, dejemos allá la discusión histórica. Y también el río Sinú. Muy bien, ya escucharon la voz de la doctora. Ella es especialista en Derecho Administrativo, también fue directora de Integración Popular de la Presidencia de la República para el Caribe colombiano, y hoy es la presidenta de uno de los gremios más representativos que tiene el país, la FEDECAJAS, la Federación de las Cajas de Compensación Familiar. Nos acompaña el doctor Horacio Gómez Aristizábal, jurista e historiador y escritor de muchísimos libros. Ya prepara un libro que va a ser interesante para las damas, los celos patológicos. En el crimen pasional. Y el crimen pasional, bueno, yo eso poco... Los celos en el crimen pasional. Ya, bueno, sí, perfecto, yo eso poco sé, tendré que leer el libro del doctor Horacio para ilustrarme. Doctora Nuris Hernández, uno cuando oye hablar de FEDECAJAS, las cajas de compensación, FEDECAJAS tiene más de media Colombia. Precisamente están ubicadas las cajas de compensación en las zonas de conflicto. Hoy su presidente también es un hombre, un gran hombre, como lo es Nelson Norbey Quintero Melo, presidente de Confatolima. Pero una pregunta así, llana. ¿Cuál es el papel de las cajas de compensación del gremio que usted preside, FEDECAJAS, en las zonas de conflicto? Muy buena pregunta. Gracias, doctor Gerney, por darnos la oportunidad de estar en este programa en compañía de tan ilustre catedrático, doctor Horacio, por darnos la oportunidad. Bueno, es importante resaltar que la Federación Nacional de Caja, como bien lo decía Gerney, tiene cobertura nacional del 74% del territorio nacional. Eso es muy importante. Muchísimo. Es decir, hoy en día la Federación tiene 20 cajas de compensación federadas. ¿En el Tolima? No, en todo el país, doctor. En todo el país, doctor. En todo el país. La del Tolima es una de las 20. Una de las 20. Y el presidente de la Junta Directiva es el doctor Nelson Norbey Quintero, que es el director de la Caja de Compensación Familiar del Tolima, Confatolima. Respondiendo a la pregunta que usted hacía, las cajas de compensación hoy en día tienen un gran compromiso con toda la zona que vivió el conflicto del país, porque la gran mayoría de las cajas federadas vivieron el conflicto colombiano, las zonas de donde más había conflicto, donde ellas hacían una loable labor en medio del conflicto, para prestar unos servicios sociales a una población afiliada y no afiliada al sistema. ¿Pero qué servicios concretamente presta? Prestan servicios de educación, recreación, turismo, subsidios de vivienda, subsidio monetario, programas como para los que cotizan. Para los afiliados al sistema. Y para los no afiliados al sistema de compensación hay programas de atención al adulto mayor, el programa de Foniñez, que atiende los niños de 0 a 7 años, ¿sí? y atención integral a la niñez de los jóvenes entre 8 años y 17 años, y esa es población no afiliada al sistema de compensación. Pero se habla mucho de que manejan unos volúmenes enormes, gigantescos de dinero, y que a veces hay unos aprovechamiento indebido. ¿Qué hay de cierto en eso? No, yo creo que eso es parte de la falacia en este país, los que no conocen la gran labor social que hacen las cajas de compensación familiar. Mire, yo le voy a decir, le voy a poner a manera de ejemplo, la caja de compensación familiar de San Andrés atiende el 68% de la población afiliada y beneficiaria residente en la isla.
La caja de Cofrén, que está aquí cerca de Bogotá, atiende el 52% de la población afiliada y beneficiaria del sistema. Leticia, que es una caja pequeña, atiende el 30% de la población afiliada y beneficiaria del sistema de compensación familiar, y también atiende población no afiliada, como le decía, con algunos programas especiales que las cajas de compensación, con los recursos que ellas manejan, que en principio el legislador, cuando crearon las cajas de compensación, iba destinado solamente a atender a la población que recibía entre 1 y 4 salarios mínimos, para recibir ¿qué? El subsidio monetario, el subsidio de vivienda, recibir subsidio en educación, que reciben, pues desde luego lo reciben. Había desde luego el mercadeo, que era un mercadeo que le hacían en esa época cuando inició este sistema, a la gente le entregaban unas bolsas de mercado a las personas de menores ingresos, entonces iba y recibían en su caja de compensación eso. Eso después se fue acabando y nacieron pues lo que es los supermercados de las cajas de compensación familiar. Pues hoy en día hay muchas cajas de compensación que ya no tienen, porque es que ese programa no es subsidiado. ¿Y ustedes quiénes hacen veeduría a las cajas? Bueno, no, nosotros directamente no, porque las cajas de compensación tienen los organismos que las vigilan: inspección, vigilancia y control. En este caso la vigila la Superintendencia de Subsidio Familiar. Hoy en día también las vigila la Contraloría General de la República. Luego entonces las cajas de compensación, los recursos que ellas manejan tienen destinación específica. Por eso cuando uno escucha que la gente dice es que ellas manejan mucho dinero, ellas viven de un 4%, tienen un 8% para los gastos de administración y tienen unas destinaciones específicas de esos recursos que ellos manejan. El 55%, por ejemplo, es lo que se utiliza para el pago del subsidio monetario a las personas de menores ingresos, de las personas que tienen a cargo. Es decir, contribuye a las cargas económicas de un hogar, que cuando usted mira, por ejemplo, en los casos de que en la costa es donde más se tienen hijos, en la costa atlántica, en la costa pacífica, ya aunque hoy en día casi no se tienen muchos hijos, pero en esas regiones las personas de más bajos recursos económicos o que ganan menos de 4 salarios mínimos pueden tener hasta 5, 6, 7 hijos y reciben un subsidio por cada hijo, dígame usted, de una caja de compensación, 30.000 pesos, 25.000 pesos. Contribuye a aliviar las cargas económicas de ese hogar, desde luego. CEDOC y SEMAI, junto a Intercenter, que es el vaso comunicante que tiene la Gran Colombia con importantes universidades europeas, como el caso de la Universidad de Messina, pues ahí está un interesante libro que se denomina Educación Prospectiva Organizacional. Doctora Nuris, le hacemos entrega de este libro, la importancia de un libro, doctor Horacio Gómez, Educación Prospectiva Organizacional. Sin lectura no hay cultura. Sin lectura no hay cultura. Sin lectura no hay cultura, por tanto, vamos a una pausa. Bueno, y continuamos con este diálogo sobre el significado de las cajas de compensación familiar en Colombia. Yo doy testimonio. Una de las cajas que más trabaja en beneficio de la educación en el país, que es referente mundial en alianza estratégica con la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras, con la Academia Patriótica Antonio Nariño, con la Fundación Centro Andino de Estudios, es Confatolima. Doy testimonio. En 7 años, 7.000 tolimenses, 7.000 colombianos se han beneficiado de esta educación al más alto nivel y de forma solidaria. De modo que, para la muestra, un botón. Doctora Nuris Hernández Espitia, presidenta de Fedecajas. Hablábamos de que Fedecajas la componen 20 cajas de compensación familiar que tienen un espacio que cubren el 74% de nuestra querida y amada Colombia, esa que tenemos que defender con ahínco, esa que tenemos que sacar adelante. Pero esto me lleva a una pregunta simple. ¿Existe
territorialidad en las cajas de compensación? Porque el caso del Tolima, hay una muy grande, muy representativa que es Confatolima, pero hay otra y hay otra más pequeña, no preciso los nombres, pero el tema específico, ¿hay territorialidad en este campo? Bueno, justamente la misión de la Federación Nacional de Cajas de Compensación es propender por la territorialidad de las cajas de compensación familiar. En el ejemplo que me acaba de poner, en el Tolima, es de las excepciones, hay 3 cajas de compensación, que es Confatolima, Confenalco y Cafasur, que opera en el sur del Tolima. Son cajas de compensación que nacieron en el Tolima y que están en el Tolima. Cuando yo me refiero a la territorialidad, lo que nosotros siempre luchamos es que donde existen esas cajas regionales, no llegue una caja foránea del centro del país o de otra región del país a prestar los servicios donde ya existen esas cajas de compensación. Es que cada región en nuestra amada patria, en Colombia, es diversa. Nosotros tenemos la fortuna de que Colombia es un país diverso. Disperso y diverso. Disperso y diverso. Y que el que vive en su región es quien conoce la idiosincrasia de las personas que viven allí, que habitan en todos los modismos, las costumbres, el baile, es totalmente diferente a lo que se vive en el Pero hay competencia desleal, ofrecen mejores servicios, cobran menos intereses en los préstamos, o todo está uniformado. No, todo está uniformado porque, como bien le decía hace un ratito, las cajas de compensación están vigiladas por el gobierno. Luego, entonces, ellas no pueden desfasarse dentro de esos límites que la vigila la Superintendencia de Subsidio Familiar, que es quien más que todo le fija directrices a las cajas de compensación porque si ellas son corporaciones sin ánimo de lucro, de derecho privado, pero se rigen por las normas del derecho público, porque la ley marco, diríamos así, es la ley 21 del 82, también tiene la ley 789, y en fin, una cantidad de normas por las cuales se rigen las cajas de compensación y que no deben salirse de ese marco legal. Doctora Nuris, vamos a hacer un análisis retrospectivo y prospectivo de las cajas de compensación familiar. La historia cuenta que el origen de las mismas, o donde más se desarrollaron las cajas de compensación, fue en Chile. En Chile, de un solo tajo, las desaparecieron. En Colombia uno ve que se han ido fortaleciendo, porque pues como usted muy bien lo decía, basado en la pregunta del doctor Horacio, ustedes están en el campo educativo, en el campo del trabajo, en el campo de la salud, en el campo del deporte, en el campo de la recreación, del turismo y la vivienda. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro aquí prospectivamente? ¿Cuál es el futuro de las cajas de compensación en Colombia? Yo creo que las cajas de compensación son muy importantes en el país porque finalmente ellas son las aliadas de la política pública del gobierno nacional. Si las cajas de compensación en este país no existieran, le puedo asegurar que no llegaría el estado donde está llegando con los servicios que prestan las cajas de compensación, porque aparte de los servicios que ellas prestan, ellas se enlazan con la política pública del gobierno. Pero hay un comentario, que comparativamente hay unas cajas que más o menos funcionan bien y tienen resultados, otras con muy buenas entradas y no se sabe la plata en qué aparece. Ve uno las querellas, los supuestos fraudes denunciados. Ocurre entonces que puede haber un buen porcentaje de cajas mal administradas y que se han prestado para prácticas incorrectas. A ver, yo le contextualizo un poco más la pregunta del doctor Horacio. El doctor Horacio, que es un hombre estudioso, un gran jurista, yo diría que tal vez está imbuido por una situación que se presentó con una caja que entre otras era una caja del Estado. Y todo lo que es caja, todo lo que es del Estado, desafortunadamente no funciona con indicadores de gestión, no son eficientes, eficaces, efectivos, productivos, sino que se convierte en la caja menor o mayor de los políticos. Tal vez, e intento contextualizar la pregunta del doctor Horacio Gómez, se refiere a una que era del Estado, que fue un fiasco total, como el caso de Concaja. No, esa caja afortunadamente todavía existe.
Ah, todavía existe. Sí, esa caja Yo de pensé que la habían compensación. acabado. No, esa caja, lo que pasa es que esa caja le fueron cerrando las oficinas a nivel de todo el territorio nacional. Y yo digo, pues se le cerró, por ejemplo, Sucre, donde tenía pues todos los maestros, la caja de compensación, que le generaba muchos ingresos. Se le cerró la caja de la seccional del Cesar, de Córdoba, y así se fueron cerrando todas esas seccionales, porque esa caja fue de creación legal por la ley 21, la ley 101. ¿Esa fue la pionera en Colombia? No, aquí, la primera caja que hubo en Colombia es Confama, Ya. que es La de primera, los países. esa caja es de Medellín, Ya, perfecto. ¿sí? Antioquia. Ya. Entonces, digamos que Concaja era una caja nacional, porque las demás cajas, como bien lo decía yo, son cajas regionales que operan en su región, en su territorio. Luego entonces, de pronto respondiendo a lo que decía el doctor Horacio, es que hay, mire, este sistema tiene tanto amigos como detractores. Y los detractores, cuando viene la época de la política, le dan durísimo a las cajas de compensación. Hablan y dicen que las cajas, las cajas no están haciendo las cosas bien, pero no aterrizan a qué caja se refiere. Hablan de una generalizan. Luego entonces, mire, yo le puedo asegurar, por ejemplo, una caja como Leticia que queda donde termina Colombia, donde termina el mapa de Colombia. Usted no sabe la gran labor que hace esa caja de compensación con pocos recursos, y por eso yo siempre he pedido, las cajas deben medirse por el impacto social que ellas causan dentro de su región. No, las cajas no se deben medir por la parte económica es importante, pero es el impacto social que una caja de compensación tiene en su región frente a los servicios que ellas prestan. Una pausa y ya regresamos con este tema de las cajas de compensación. Su presidenta, Nuris Hernández Espitia, aquí en Teleamiga, su canal. Ahora hay que hablar un poquito de Santrich. Bueno, continuamos. El tema de actualidad ha generado controversia. Como este es un país donde se crean permanentemente cortes y cortes y cortes, ahora tenemos una especializada para la paz y ha tomado una determinación, ha dicho no a la extradición de Santrich. Y eso ya ha generado controversias porque todavía no hay normatividad específica sobre el tema. Punto de vista, doctor Horacio. Sí, usted lo acaba de decir. La Justicia Especial para la Paz es un ente que se creó para juzgar a los guerrilleros que se acojan a ese procedimiento que es de mucha permisividad, de muchas ventajas y privilegios para esta gente. Pero como lo dice el rey, está estancada porque no hay una legislación, un procedimiento que diga qué va a pasar por dentro, cuántas salas se van a crear, de qué delito va a conocer cada sala, cuando se toma una decisión, ante quién se recurre, si hay una apelación, si va a haber apelación o no va a haber apelación, o si va a haber recursos para los damnificados, en fin. Y se dice que inclusive la implementación se puede demorar 2 años, porque como todos saben, este Congreso termina su función legislativa el próximo 20 de julio. Vendrá un nuevo Congreso y la tramitología de cualquier ley, y más una ley tan polémica y de tanta controversia como esta, dicen que se pueden demorar 2 años. Estamos pues en el limbo y desde luego esta gente hace ya 1 año están devengando unos sueldos y fuera de eso han expedido un código para legislar ellos mismos, para aplicarse en ellos mismos. Es decir, están tomando atribuciones que son propias del Congreso. El mismo doctor Serpa acaba de presentar un proyecto de ley de cómo debe funcionar esa ley por dentro. Pero pasando al caso concreto de Santrich, son muchos los comentarios. Si una persona está presa o detenida por una denuncia que se ha presentado con razón o sin razón y va a parar a una celda, a un calabozo, a un sitio de reclusión,
y hace huelga de hambre, entonces tiene derecho a que le den la libertad. Se pregunta que, esa pregunta quiere decir que si Jesús Santrich con la huelga adquiere el derecho de que no puede ser extraditado, ese mismo argumento lo pueden plantear otros presos que tienen el problema de ser reclamados por otras justicias, a hacer una huelga de hambre y van a tener ventajas en cuanto a si los extraditan o no de una parte y otra parte, que lo pasen de una cárcel común y corriente a un cuartel o a un sitio especial, en este caso a un sitio, ahora están acudiendo ya a lugares religiosos para, como está haciendo Santrich, para cumplir la pena. De suerte pues que Santrich está pidiendo un tratamiento de privilegio para él, de discriminación, y eso viola el principio de igualdad. De otro lado, todo el mundo comenta de que cualquier infracción que se cometa después de lo que se pactó en La Habana, y una vez que se empezó a ejecutar esas leyes, se entiende que eso es de atribución de la justicia ordinaria, que es el caso de Santrich. Sin embargo, la Justicia Especial para la Paz está diciendo que ellos tienen que examinar las pruebas y dar un concepto sobre si el caso es viable o no para la extradición. Pero sucede que la extradición tiene una reglamentación según los convenios entre Colombia y Estados Unidos, y se dice que la justicia extranjera toma una decisión y esa decisión está amparada por el principio de la soberanía de ese país. Ese país tiene sus jueces, tomó una decisión, y si otro país va a cuestionar esa decisión, sería un intervencionismo inaceptable y que viola el principio de no intervención en las decisiones de otros países. Vemos pues que realmente es una situación difícil y que sería un pésimo precedente, como lo han dicho el mismo doctor Juan Camilo Restrepo, que ha manejado el tema de la justicia y la paz, o el tema de los subversivos en Quito, de que sería un precedente disolvente y negativo para Colombia. Iniciamos con el tema de las cajas, terminamos con el tema de las cajas, pero 30 segundos. Doctora Nuris Hernández, presidenta de Fedecajas. ¿Qué esperan las cajas de compensación con el nuevo gobierno? Muchísimo, el que se fortalezcan estas cajas de compensación familiar, porque son las aliadas estratégicas del gobierno en la política pública, desde luego. El reconocimiento de las cajas de compensación familiar como los únicos entes capaces de llevar desarrollo social a las regiones más inhóspitas de este país. Bueno, las mujeres imponen el ritmo, así las tengan como fórmula para la vicepresidencia. Pero aquí están liderando procesos que tienen un alto contenido social. Verbigracia, la doctora Nuris Hernández Espitia, ella es jurista, presidente de Fedecajas, la que está en el 74% del territorio colombiano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.